Aquí está el tabernáculo. Pero aquí dentro del tabernáculo está el arca del pacto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iba Moisés, ¿verdad? A Moisés, cuando ya entró al desierto, el Señor le dijo que hiciera un tabernáculo. Y dentro del tabernáculo iba a estar el arca del pacto. En esa arca del pacto estaba la vara de Aarón, estaba la ley, que eran los 10 mandamientos, y una porción del maná con los que alimentaba Dios por 40 años al pueblo de Israel. La presencia de Dios significa, el arca del pacto significa la presencia de Dios que iba con el pueblo de Israel a donde quiera que iba. A donde quiera que iba a conquistar un pueblo, el arca del pacto iba enfrente de ellos, porque era la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que a nosotros cuando llevamos la presencia de Dios a donde quiera que vayamos, si va la presencia de Dios enfrente de nosotros, vamos a triunfar en todo y vamos a ganar en todo. Pero a veces, mire, yo no entiendo por qué mucha gente se pierde en la alabanza. Mucha gente se pierde en la alabanza. Y mire, le voy a poner un ejemplo bien sencillito. Yo no sé si ustedes alguna vez jugaron béisbol o fútbol. Yo jugué muchos años béisbol y fíjense que en los domingos jugaba con un equipo que se llamaba los Sun Devils, los hijos del diablo. Yo tenía como 18, 19 años. Jugaba con ese equipo, jugué por muchos años. Y el sábado jugaba con los Oakland A's, ahí en el pueblo, en la ciudad donde yo vivía. Y también jugué fútbol. Pero yo recuerdo que antes de empezar el juego, el entrenador nos ponía a correr, a sudar la camiseta. Para cuando veníamos a batear o veníamos al campo, ya estábamos listos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no venimos a la alabanza? Llegamos nada más a la predicación, venimos fríos. Venimos con la cabeza así de problemas. Y en lugar de estar pendiente a lo que se está predicando, a lo que se está enseñando, a la disertación que se está dando, ¿qué estamos pensando? Ay, ¿a qué horas va a terminar? Porque necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Pero cuando llegamos a la alabanza, levantamos las manos y empezamos a alabar al Señor, la presencia del Señor empieza a entrar en nosotros. Dice que el ángel de Jehová se pasea por su alabanza. Entonces, ¿qué pasa? Nos va preparando para lo que viene. Por eso muchas veces, y a mí me pasó muchas veces, que yo llegaba a la predicación nada más porque me caían gordos los que cantaban. Y yo decía, cantan re feo, decía. Y yo llegaba a la predicación nomás por cumplir con mi esposa, yo llegaba. Decía, para no estarlo oyendo, decía yo. Nomás llego a la predicación y mire lo que sucedía. Cuando yo estaba oyendo la predicación, todo lo que estaba diciendo el pastor era para mí. Decía, de seguro que esta mujer le ha de estar platicando lo que yo le hago y cómo la trato, porque todo lo está diciendo ahí. Pero ¿qué pasaba con eso? Lo que pasa es que yo entraba frío. No había presencia de Dios en mí. No estaba la presencia de Dios en mí. Yo no había estado en la alabanza para que Dios me fuera preparando para recibir lo que venía, para que mi alma, mi espíritu estuviera preparado para recibir lo que Él tenía para mí, el consejo, la disertación, lo que tenía que seguir, el camino que tenía que seguir yo. Pero no sucedía así. Ahora que ya vengo a la alabanza, mire, yo me voy enfrente. Antes yo me quedaba mero atrás. Y si era posible, si me hubieran puesto una silla en la puerta, allá me sentaba, listo para arrancar. Pero ahora no. Ahora he entendido que cuando uno llega a la alabanza es porque Dios lo empieza a preparar para lo que viene. Es como cuando vas a un restaurante y te sirven una ensaladita
Y después de la ensaladita viene el plato fuerte. Así es en la iglesia también. Amén. Así que hoy estamos viviendo un presente mire, fíjese. Ayer fuimos a unos 15 años de una sobrina mía, una hermana de mi hermano. Y estábamos entre íbamos y no íbamos. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, por cumplir con él, porque después empiezan a decir, no, pues ya te hiciste cristiano, ya no quieres visitarnos y todo esto. Vamos, le dije, pero vamos a lo que, porque iba a ser el sacerdote el que iba a dirigir la misa. Vamos a la misa. ¿Qué te parece? Le digo, vamos a la misa, nos vamos bien cubiertos y nos sentamos retirados y en cuanto se termine la misa, nos vamos. Mire, cuando el diablo pone a veces distracciones. Y yo no estoy exento tampoco a eso. Yo miré gente que no veía en años, familias. Y llegó una hermana que no me imaginaba que ella iba a poder venir. Mi hermana mayor. Yo ya tenía como 3 años que no la veía. Pero antes de los 3 años yo duré casi 18 sin verla. Entonces ella vino, arregló su visa y todo. Y vino a traer a un nieto de ella que iba a salir en los 15 años. Y dije yo, ¿cómo es posible que te hayan dado visa? Le dice, te hayan dado visa nomás para venir así. Pues sí me la dieron, dijo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. Yo me quedé sorprendido con ella. Porque me dice en la plática y todo en la plática me dice, ¿sabes qué, mano? Me dice, porque siempre me dice, ¿sabes qué, mano? Me dice, mira, yo te he estado escuchando desde que abriste la iglesia. Te he estado escuchando, dice. Mi hermana era una mujer amargada completamente, renegada. Cuando estuvimos hablando, lo que duró la misa, nosotros nos pusimos acá atrás y ahí nos estuvimos platicando. Dije, la misa que hay que se quede. Nosotros platicamos y ahí estuvimos pegaditos ahí hablando, casi la hora. Y me quedé asombrado lo que Dios ha hecho en su vida. Mire, cada palabra que decía era Dios, 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 Dios. Mira, mano, me dice, la mano de Dios estuvo conmigo y con mi nieto. En 2 días nos dieron la visa y entramos para adentro. A los 2 dice. No tuvimos ningún problema. Yo ya me vacuné, él también se vacunó, dice, todo fue en regla, todo fue facilito. Pero ¿sabes por qué? Me dijo. Ella me estaba predicando a mí, me estaba evangelizando, yo creo. Porque me dijo, ¿sabes por qué? Dijo, porque Dios es grande. Y me di cuenta, dije yo a veces, fíjense, le voy a decir algo, que a veces yo quisiera mejor ya no poner en el Facebook. ¿Sabe por qué? Porque yo a veces pienso y digo yo, la gente se vuelve floja. La gente ya no quiere venir a la iglesia por el solo hecho de verlo en una pantallita. Pero con esto que me dijo mi hermana, dije yo, mi hermana vive a 18 horas en carro de aquí y nos está viendo en el Facebook. Mi suegra tiene familia que hasta Durango la están viendo. El hermano Henry pone a su hermana hasta allá, hasta donde vive. O sea, estamos evangelizando lejos. Estamos haciendo el trabajo del Señor. Y ayer yo me quedé sorprendido con ella. Y dije, yo me daban ganas, se me salieron las lágrimas. Le dije, perdóname, hermana, le dije, pero yo ya pensaba quitar eso, ya le dije. No, me dijo, si cada vez Marita dice, porque le dice a una nieta que tiene ahí, Marita va y me dice, abuela, dice, le dicen, mamá, le dice, ya va a empezar tu hermano. Y va, dice, y me lo pone, dice, y ahí miro todas las predicaciones, dice. Me han ayudado mucho, dijo. La última vez que la vi hace 3 años, yo la vi amargada, avejetada, una amargura.
y ahora no. La vi rejuvenecida, la vi con vida nueva. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros en cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Anhelar la presencia de Dios en todo momento. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Escuchando la palabra, leyendo la palabra, meditando la palabra y alabándole a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a leer Salmo 42, verso 1 al 2. Dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como ciervo brama en las corrientes del río, así brama mi alma. ¿Sabe que cuando nosotros anhelamos la presencia de Dios y venimos a arrodillarnos a Él y buscar su presencia, Dios nos fortalece? El pueblo de Israel, ¿qué hacía? El pueblo de Israel, cada vez que iba a ir, tanto con Moisés como con Josué, iba a la presencia de Dios en el arca de pacto. El día que Josué desobedeció a Dios y no buscó la presencia de Él, ¿qué pasó? Perdió la guerra y murieron más de 30 soldados israelitas. Porque desobedeció, no buscó la presencia de Dios. Si Josué, que hablaba con Dios como hablaba Moisés, se imagina ahora nosotros tenemos que hacer algo extra. Nosotros tenemos que buscar más la presencia, anhelar más la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios, anhelar la presencia de Él. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nada más tenemos la lista de lo que le vamos a pedir, pero no vamos a la presencia de Él, ni anhelamos la presencia de Él para que Él nos vaya preparando para lo que le vamos a pedir? Mire cómo es la presencia de Dios. Es como el agua es esencial para la vida física, así Dios y su presencia son esenciales para la satisfacción y la integridad de la vida. Mire, nosotros sin comida podemos estar 30 días, 33 días máximo, pero sin agua no, ni siquiera un día, porque nos podemos morir. Se paran los riñones y hasta ahí quedamos. Por eso dice aquí que la presencia de Dios la debemos anhelar. Anhelar como si fuera agua, que sin la presencia de Dios podemos morir. Dejar de tener sed de Dios es morir espiritualmente. Por eso no debemos permitir que nada disminuya el deseo por las cosas de Dios. A veces nosotros ponemos muchas cosas enfrente. Y yo sé que a veces es necesario cuando viene la familia, cuando... ¿A poco es que no quisiera yo estar allá con mi hermana si ella se va a ir y quién sabe cuánto tiempo va a tardar en verla? Pero a veces uno tiene que sacrificar cosas para poder que Dios haga algo en la vida de cada uno de nosotros. Y a veces nosotros anteponemos las cosas, enfrente las cosas que tenemos que hacer y dejamos a Dios un ladito. Y yo me imagino que le decimos, espérate, al cabo que la iglesia no se va a ir, al cabo que Dios no se va a ir. El Señor conoce mi corazón, es la palabra más común. Pero yo quisiera saber qué dice Dios. Entonces cuando le pidamos algo, no nos quejemos. No nos quejemos, porque necesitamos mirar atrás y decir, ¿estoy cumpliendo verdaderamente con lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿O nada más estoy así por encimita? ¿O nomás cuando puedo? ¿Cuando debo? ¿Cómo le estoy haciendo? Porque cumplir con Dios no es porque uno debe o porque uno quiera o porque... No, es un mandato que tenemos que cumplir. Porque Dios es Señor y amo de todos nosotros. No podemos dejarlo de lado. Yo entiendo, hay muchas cosas, muchas cosas que son válidas para Dios. Cuando uno le dice, Señor, yo no puedo ir por esto, Dios entiende. Si Dios nos ama y Dios nos comprende en todos los aspectos. Lo malo es cuando dejamos
de buscar y anhelar la presencia de Dios porque nos da la gana, o porque queremos, o porque no nos dio, o porque estábamos cansados, o porque ya no, o porque nos enojamos con Él. Eso es lo malo. Pero Dios nos entiende. Mire, tenemos que cuidarnos de los afanes de este mundo y de las aspiraciones por las cosas terrenales y de los placeres que nos quitan el hambre y la sed de Dios y el deseo de buscar su rostro en oración. Los afanes de la vida nos pueden afectar a todos. A veces uno quisiera, ayer me estaba diciendo un compañero ahí, que es troquero también, estaba platicando con él, le dije, ¿cómo te va? Bien. Oye, dice que supe que abrieron una iglesia, sí, le dije, qué lástima, dice, porque yo vivo hasta Los Ángeles, dice, no te preocupes, le dije, está bien, le digo, cuando puedas. ¿Vas a Las Vegas? Sí. ¿Vas a Lafayette? Sí. ¿Vas a San Francisco? Sí. Ok, ¿qué te cuesta un domingo levantarte temprano y venirte a visitar la iglesia? ¿Qué te cuesta? Ay, dice, me agarraste en curva. No, le dije, no fue en curva, fue derechito, le digo. Digo, si podemos vacacionar 2, 3 días en algún otro lugar, ¿por qué no seleccionar un día y decir, ok, te voy a ir a visitar a la iglesia? Allá con mi familia dicen, ay, es que está muy lejos. Ay, es que yo vivo en Jespeira. Ay, es que yo vivo en Moreno Vale. Ay, es que yo vivo re lejos. A la siguiente semana en Moreno Vale van a hacer una fiesta. Desde Jespeira hasta Moreno Vale van a la fiesta. Y llegan a las 6, 7 de la tarde y cuando se regresan a las 11, 12 de la noche. Para eso sí hay tiempo. Ay, como me dice mi esposa, lo hacíamos igual. Aleluya, le dije yo, sí lo hacíamos igual. Ay, tenemos que cuidarnos de los afanes de la vida. Pero seamos bien prácticos, ¿verdad? Si podemos ir a todas partes, dediquémosles un tiempo a Dios también. Debemos orar para que se fortalezca el anhelo de la presencia de Dios. Para que sea mayor el amor por la manifestación del Espíritu Santo, para que se profundice la pasión por la plenitud del reino y de la justicia de Cristo, hasta el punto que se clame de día y de noche con una sed genuina, así como el ciervo brama por las corrientes, las aguas en tiempos de sequía. Así debe de ser el amor por Dios, por buscar la presencia. Como si tuviéramos sed de Él. Y yo creo que todos los que estamos aquí anhelamos la presencia de Dios. Porque sabemos a ciencias ciertas que si tenemos la presencia de Dios, nuestros problemas están solucionados. Y si no se solucionan de inmediato, es porque algo Dios quiere decirnos. Pero la presencia de Dios tiene siempre que estar en nosotros. Mire, vamos a ver 3 cosas de la historia bíblica que están relacionadas con el arca de pacto, las cuales nos confirman principios claves acerca de la presencia de Dios. Número 1, la presencia de Dios nos garantiza la victoria. Amén. Nos garantiza la victoria. Todo el tiempo, si nosotros buscamos la presencia de Dios, sabemos que vamos a tener la victoria. No vamos a ir como cuando íbamos al béisbol nomás y llegamos, como mire, inclusive hasta el bateador emergente, le dicen antes de que vayas a batear, vete y tira unos pelotazos y unos batazos allá para que no entres frío. ¿Por qué? Porque se puede lastimar él. Y con nosotros sucede lo mismo. Si no entramos a la presencia de Dios, ¿cómo vamos a ir nomás así? Fríos. El Señor va a voltear a decir, ¿qué ole? Ya ni siquiera me saludaste, nomás entraste como si fueras tú mi patrón. En Josué capítulo 3, verso 15, 16, nos dice que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron
como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Josué, en obediencia al Señor, ordenó a los sacerdotes que se hicieran responsables de avanzar con el arca del pacto y marchar delante del pueblo en la conquista de la tierra prometida. La presencia de Dios hizo que el río Jordán se dividiera en dos, y delante de ellos los sacerdotes que llevaban el arca de pacto. Se fija que en ese tiempo el arca del pacto significaba la presencia de Dios. Si el arca de pacto no iba enfrente de ellos, era seguro que no iban a ganar. Era seguro que no iba a pasar nada, porque el arca de pacto era la presencia de Dios. Y la Biblia dice que donde está la presencia de Dios hay libertad de gozo, ¿verdad? Dios dividió las aguas del Mar Rojo para sacarlos de Egipto. En el capítulo 14 de Éxodo, no lo vamos a leer porque es largo, pero si usted lo puede leer, usted va a ver ahí cómo es que Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto. Él lo sacó cuando abrió el Mar Rojo. Pero acá dice que Josué entró al río Jordán. Era un río cuando iban a entrar a Jericó. Yo estaba leyendo ahí que los de Jericó decían: no te preocupes, allá está el pueblo, mira, ¿qué nos van a hacer? Si las murallas son altísimas, grandísimas. Si había gente, yo creo que el gruesor de ellas era anchísimo. Y el pueblo de Israel lo único que traía eran machetes, eran lanzas. ¿Cómo van a entrar aquí el pueblo de Israel a Jericó? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer si nosotros tenemos mejores armas, mejores ejércitos? ¿Cómo ese pueblo? Y luego tiene al río enfrente, ¿qué va a hacer? Pero mire, vamos a ver más adelante lo que sucedió. Dios dividió las aguas del Mar Rojo para sacarlos de Egipto, y ahora dividía el Jordán para que entraran en Canaán, la tierra prometida. Estos milagros demostraron al pueblo de Israel que Dios cumple sus promesas y que su presencia hace la diferencia. Así como Dios había estado con ellos al salir de Egipto, Él seguía estando con ellos en el camino a la tierra prometida. O sea que la presencia de Dios nunca los dejó, siempre estaba con ellos. El Dios que te sostuvo ayer es el mismo que te sostiene hoy y estará contigo para pasarte de una orilla a otra, pero necesitamos anhelar la presencia de Dios. Dios está con nosotros, está con usted, está conmigo, pero necesitamos hacer nuestro trabajo, necesitamos buscar la presencia de Dios, necesitamos anhelar la presencia de Dios. Para poder, nosotros necesitamos hacer nuestra parte para que Dios haga su parte, ¿verdad? Es como un papá que le dice: ve y tira la basura, y cuando regreses te voy a llevar a McDonald's, o te voy a comprar un regalo o algo. Con Dios funciona igual. Tenemos que hacer nuestra parte. Una de las estrategias divinas para conquistar la ciudad amurallada de Jericó en aquel tiempo era imposible de conquistar. Era que el arca del pacto iría delante de aquella procesión. El arca debería estar presente en las 13 vueltas que le dieron al muro, y los sacerdotes deberían cargarla en sus hombros. La presencia de Dios hizo que los muros de Jericó cayeran y todos los enemigos fueran derrotados. Fíjese cómo a veces Dios nos manda a hacer cosas y a veces no entendemos. Decimos: ¿por qué voy a hacer esto? Pero Dios sí sabe por qué lo tiene que hacer. Los guerreros de Jericó, ellos decían: ¿cómo nos van a derrotar si nosotros tenemos unas murallas grandísimas? Pero Dios ya tenía el plan. Dios en el momento, es más, Dios, si Él hubiera querido, no los hace que den las 7 vueltas ahí, se burlaban de ellos. Y esos locos que están haciendo, con uno dando vuelta y vuelta y vuelta, ¿qué piensan ellos? ¿Que nos van a asustar? Pero Dios tenía el plan. ¿Qué les estaba enseñando al pueblo de Israel Dios ahí? Obediencia y sujeción. Obediencia y sujeción. Y a veces
Cuando nosotros le pedimos a Dios que no llega la bendición, que no llega, Dios nos está enseñando obediencia, sujeción. Y a veces nosotros queremos que las cosas vayan pero rapidito, ¿verdad? Mire, vamos a leer Josué capítulo 6, verso 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Cuando ellos empezaron a dar vuelta, nadie entró y nadie salió. Todos se quedaron encerrados ahí. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Ya me imagino cómo han de haber preguntado muchos ahí que son bien insujetos. Dice, ¿y qué le pasa? ¿Cómo que vamos a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta si aquí tenemos armas y todo? Hay que entrarle ya, hay que entrarle duro. Parece que lo estoy oyendo. Porque nosotros así somos también. Dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué me tiene tanta espera? Yo no tengo tanto tiempo. Y mira el 4 lo que dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis las 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecha hacia adelante. ¿Qué fue lo que ocasionó Dios para poder entrar? Un terremoto. Mire que él cuando hace las cosas las hace bien. Porque cuando él sabía que con esas daguitas que traían no iban a matar a nadie. Pero mire, primero el terremoto. Les cayeron las casas, los atolondraron todos los guerreros ahí muy buenos, pero andaban todos así emborrachados. Mira, aquellos nomás con un palito, ¡pum! Y los empezaron a matar a todos. Acabaron con Jericó. No hubo necesidad de hacer tanto. No hubo necesidad como ahora de meter cañones y meter esto, meter lo otro, no. Cuando ellos terminaron las 7 vueltas, nomás les dijo, hay que gritar. Y cuando ellos hicieron un grito de guerra, la ciudad de Jericó empezó a derrumbarse. Y pudieron entrar ellos. No hay victoria en el pueblo de Dios si el liderazgo y el pueblo de Dios descuida que esté sobre ellos la plenitud de la presencia de Dios. A mí esto a veces cuando lo estaba leyendo, digo yo, muchos pastores dicen, la iglesia no se llena porque los líderes no están haciendo su trabajo. Yo con ganas de preguntarles, ¿y tú? ¿Y tú? Porque tú también eres servidor. ¿Cómo le estás haciendo? ¿Verdad? ¿Cómo le estás haciendo? Yo muchas veces me quedé callado. Dije yo, bueno, ¿por qué? Pues porque muchos dicen. Y aquí no vamos a decir eso. Todos nos vamos a meter. Todos estamos en el mismo barco. Cada quien tenemos que hacer nuestro trabajo. Y tampoco se trata de exigirle a cada uno. Decirle, porque eres líder, tienes que traer gente, tienes que traer familia, tienes que traer esto. No es de fuerza. Mejor vamos a orar juntos todos. Vamos a ayunar todos juntos para que la gente se convierta, para que la gente venga. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero muchos dicen, no, los líderes. Esos líderes no están haciendo su trabajo. Mejor decir, nosotros como líderes no estamos haciendo el trabajo. Eso se oye más bonito, más mejor, más... Sí, digo, ¿por qué? Pues si todos somos los mismos marineros de este barco. Amén. No podemos correr el riesgo de perder la comunión de la presencia de Dios, ni movernos del lugar de bendición. Es la presencia de Dios la que garantiza la victoria. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. La presencia de Dios fue la que garantizó que ellos iban a apoderar de Jericó. Jericó quedó en ruinas. Y todavía no solo que acabaron con ellos, sino se trajeron todas las riquezas. Los dejaron a raíz. Mire Pablo lo que nos dice en Romanos 8:37.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Si Cristo venció al mundo, la persecución, la muerte y hasta el mismo Satanás, también Dios nos dará la victoria total, no por nuestras fuerzas ni estrategias, sino por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos nosotros por nuestras fuerzas es inútil. Si no va Dios con nosotros, la presencia de Dios, todo es en vano, todo es en vano. Inclusive para que nuestros hijos, nuestra familia se convierta. Si nomás llegamos y a puro palo los queremos convertir, olvidémonos de eso. No se van a convertir. Necesita ir la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Necesitan ellos ver en nuestra cara, en nuestro testimonio, qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que ellos se conviertan. En 1 Corintios 15:57 nos dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, la presencia de Dios es nuestra fuente de bendición. Sin la presencia de Dios no hay bendición. Cuando el arca de Dios fue regresada, mire, vamos a ver esta historia. Cuando el arca de Dios fue regresada a Israel, después del cautiverio en Filistea, la guardaron en la casa de Abinadab durante 20 años. El arca del pacto desapareció porque se quedaron con ella los filisteos. Ganaron la guerra y se la llevaron y la escondieron por 20 años. ¿Sabe por qué no fue bendecida la casa de Abinadab? Porque se acostumbraron a ver el arca de pacto, pero nunca la honraron. Eso no puede pasarnos a nosotros cuando venimos a la iglesia. Estuvo 20 años el arca del pacto en la casa de Abinadab. 20 años, largos años. Y ellos ni siquiera no hicieron nada. No la honraron. ¿Qué habíamos dicho al principio? Que el arca del pacto era la presencia de Dios. Y el pueblo filisteo nomás la guardó y la dejó ahí. Y dijo, ay, que se quede. Porque supuestamente era como un secuestro. Pero mire lo que sucedió cuando la historia es larga de Filistea. ¿Cómo fue que ellos la entregaron? Y eso va a ser otro tema. David fue a la casa de Abinadab y quiso traer el arca a Jerusalén para que la nación fuera bendecida. La iba a recoger de la casa de Abinadab. Porque ahí la dejaron los filisteos después de 20 años de tenerla ellos. La regresaron, es el arca del pacto, la regresaron porque algo sucedió con los filisteos. Y lo que sucedió, hicieron que los filisteos les dieran muchas cosas de oro, reliquias y todo, lo entregaran juntamente con el arca del pacto. Y ahí se la llevaron a la casa de Abinadab. Pero cuando el arca era transportada en un carro, ocurrió un hecho sorprendente. Usa, uno de los hijos de Abinadab, sujetó el arca para que no se cayera y cayó muerto instantáneamente. Cuando se iban a llevar el arca a la casa de David, a la ciudad de David, la subieron en un carro de bueyes. Y la presencia de Dios no se puede cargar de esa manera. La presencia de Dios la tienen que llevar los sacerdotes levitas. 4 sacerdotes levitas que estén bien santificados, bien limpios. Pero cuando el carro iba, los hijos de Abinadab, uno de ellos, que es Usa, vio que en un bache, yo creo que en un bache se iba a caer el arca del pacto, fue y la tocó para detenerla, y el Señor lo mandó para atrás y en al instante murió. ¿Por qué hizo eso? Porque los hijos de Abinadab no honraron el arca cuando estaba en su casa. Ante esto que sucedió, David decide no llevar el arca a Jerusalén y David la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Inteligente David, ¿verdad? Dijo, si a ellos les pasó eso, no, yo tengo mucho pecado. No, yo mejor la llevo ahí, la llevo con
con el levita Obed-edom, y a ver qué le pasa a él. Y después de eso, pues a ver si me la llevo para la casa. Pero dijo, mejor la meto aquí. Y así la hacemos nosotros a veces. Primero ve tú, a ver qué. A ver qué te pasa. No nos queremos meter en problemas, ¿verdad? En 2 de Samuel 6:10 dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa de Obed-edom Geteo. La familia de Obed-edom fue bendecida abundantemente por convertirse en morada del arca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Obed-edom era un levita y él se honró la presencia de Dios. Y fue bendecido grandemente, dice. Mire, van a decir, ¿cómo da guerra? Pero no le hace, ahí va. Mire, cuando nosotros abrimos nuestra casa para un estudio bíblico, ¿qué cree usted que estamos haciendo? Estamos trayendo el arca de la presencia de Dios a nuestra casa. En el momento que usted abra su casa para un estudio bíblico, ahora con esto de la pandemia no se puede, pero con la familia, al momento que usted abre la Biblia y usted empieza con una oración, o si le gusta poner 1 o 2 cantos, empieza a traer la presencia de Dios. Usted empieza a hablar de Dios. ¿Sabe qué pasa con Dios? Dios se pone contento y dice a los ángeles, vayan, protejan esa casa, porque ahí está mi presencia. Cuando Dios llega a una casa, Dios protege la casa esa. No hay poder del diablo que llegue a ocupar esa casa, ni acercarse siquiera. Porque ahí está la presencia de Dios. Ahí está el arca de Dios. Tienes problemas de familia, tienes problemas de hijos, tienes problemas de esposo, de esposa. Haz un estudio bíblico. Mire, mi suegra, mi hija, mi esposa y yo lo estamos haciendo. Y a veces no quisiéramos, yo me estoy a veces, porque es el viernes y uno está ahí cascabeleando, uno nomás, ya se le afigura a uno que se queda dormido ahí, pero es tan bonito, se respira tan bonito, es una presencia de Dios ahí, una presencia de Dios. Te vas a dormir tranquilo porque sabes que Jehová te está cuidando la casa. No necesitas alarma, no necesitas Doberman atrás de la yarda. Porque muchos dicen, voy a agarrar un Doberman para que me cuide la yarda. No, mejor invita al arca de pacto a tu casa. Empieza a pregonar y a buscar la presencia de Dios, a anhelar la presencia de Dios, y verás que no vas a necesitar ni siquiera alarma. Es tan bonito hacer eso. Es tan bonito. A veces empieza uno así bien aflojerado y todo, pero cuando ya empiezas a leer, empiezas a desglosar los versículos, empiezas a compartir, y que otro tiene algo que compartir, otro tiene un testimonio, no, hombre, se va la hora rapidito. Pero lo tenemos que hacer. Hágalo. Empiece con la pura Biblia. 1 hora. Ore al principio. Lea un capítulo. Pídales a los presentes, ¿qué piensas tú de esto? Y mire, de ahí el Espíritu Santo empieza a aflojar mentes y se empiezan a abrir y a decir lo que no se animan a decir cuando están fríos. Ahí lo dicen. Así que yo se los dejo de tarea. Si no lo está haciendo, hágalo. Y si ya lo está haciendo, yo lo felicito. Y Dios está más contento con usted. En solo 3 meses que el arca permaneció en la casa de este levita, Dios bendijo su familia y todo lo que tenía. Hablando de Obed-edom, el levita. En solo 3 meses lo bendició grandemente. En 1 de Crónicas 13:14 nos dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová a casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Yo creo que hasta la mascota y el perrito y el gallo y el perico lo bendijo ahí. Y a David le llevaron la noticia de que Dios había bendecido la casa de Obed-edom. Ya me imagino David, se puso el pantalón y arrancó y dijo,
aquel ya lo bendijo, dijo, así que vámonos por ella, rapidito antes que alguien más vaya. En 2 de Samuel 6:12 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. La bendición que cayó sobre la casa de Obed-edom era una señal de que Dios estaba reconciliado con su pueblo y de que su ira había cesado. Hablando de Israel, hablando de la casa de David. Él dijo, no, pues si ya estuvo ahí con el levita y el levita pues anda conmigo, dijo, no, pues Dios ya me perdonó, así que vámonos por ella. Ya sobra de tanta bendición para este levita, ¿verdad? Mire, mire, la bendición que cayó sobre la casa de Obed era una señal de que Dios estaba reconciliado con su pueblo y de que su ira había cesado. Debían trasladar el arca a la capital del reino, pero siguiendo las reglas establecidas por Dios. Eso es bien importante, que si abrimos un estudio bíblico, tenemos que establecer reglas de acuerdo a lo que dice Dios. No podemos estar hablando otras cosas. No podemos estar leyendo la Biblia y luego decir, oye, ¿miraste la televisión? ¿Miraste el programa este? ¿Miraste Caso Cerrado? O sea, no podemos mixtear las cosas. Si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien, como dice Dios. ¿Qué pasaba con el arca del pacto? Cuando salió de Abinadab, ellos la pusieron en un carro nuevecito, dice la palabra de Dios. Y con unos bueyes, me imagino que de última marca, los bueyes esos, también nuevecitos. Pero no era así. Ellos tenían que traer a unos sacerdotes levitas que cargaran cada uno, como palancatas así, como palanca, cada uno llevar el arca, entre los 4. Así que si abrimos el estudio, tenemos que enfocarnos en lo que es la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios no es para contienda ni para estar alegando. Tenemos que estar de acuerdo. Por eso es importante que oremos antes de empezar. Mire, es importante tener presente que solo habrá bendición de parte de Dios en la familia si nuestra prioridad es convertirnos en santuario de la presencia de Dios. Si nuestra casa la convertimos en un santuario donde se lee la Biblia, donde se ora, mire, nunca va a hacer falta la bendición. Yo sé que muchos en la casa dicen, no, yo no. Bueno, usted como sacerdote de su casa, empiece usted primero y usted jale a su esposa y dígale, vente, tú me prometiste cuando nos casamos que hasta que la muerte nos separe, en las buenas y en las malas. Así que aquellos no quieren, pero pues tú, quieras o no quieras, tienes que estar aquí. Y empiece con su esposa a leer poco a poquito, a buscar la presencia de Dios, a anhelar la presencia de Dios. Yo me acuerdo, ayer para ir a los 15 años, yo le pregunté a mi esposa, para ir a los 15 años mis hijos me dijeron, no, yo no me animo, por la cuestión de la pandemia y todo eso. No, está bien, le digo, está bien, pero yo quiero ir, le dije, porque ya me comprometí con mi hermano. Y yo sé que todos ellos están vacunados, pero de todas maneras, aún así voy a ir con el cubrebocas y todo. Entonces, mis hijos me dicen, no, yo tampoco, no, nadie. No podemos ir porque yo tengo miedo todavía. Ok, está bien, yo respeto la decisión. Pues a mi esposa no le pregunté, le dije, ¿ya te listaste? Le dije. Y volteó, estaba en la computadora y volteó y me dijo, no me he preguntado nada. No, le dije, si cuando nos casamos en las buenas y en las malas. ¿Dónde pues? Y es verdad, ¿no? Cuando nos casamos quedaste en que las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Así que, vámonos. Y sí, gracias a Dios se sujetó y fuimos. Pero a mis hijos, pues yo respeto la decisión de cada uno, pero la costilla le digo, ¿qué ole? No vas a cumplir lo que dijiste. Ay, lo que uno puede hacer, ¿verdad?
Bueno, es que uno tiene la mente rapidito para salir adelante y decirles, acuérdate. Mire, yo puedo anhelar que mis hijos sean unos profesionales y que puedan alcanzar un título universitario, o que sean unos deportistas o artistas profesionales para que garanticen su futuro financiero. Yo puedo anhelar todo eso. Puedo anhelar todo eso y qué más quisiera uno, ¿verdad? Que sus hijos triunfaran en lo que más les gusta, ¿verdad? Yo puedo anhelar también tener una buena casa con todas las comunidades del mundo, pero mi mayor anhelo como padre cristiano sería convertir mi hogar en un santuario de la presencia de Dios, donde Dios sea nuestra prioridad. Eso sería lo mejor. Lo mejor que sería. Por eso miren Mateo 6:33, ¿qué dice? Todo no lo debemos de saber. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahí no lo está diciendo. Mateo lo escribió bien clarito y bien cortito, y una frase, mire, que nos las podemos aprender. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cómo tenemos que hacer? Buscarlo. Buscar la presencia, anhelar la presencia. Es bien fácil, no cuesta nada. Nomás cuesta que los pantalones de una que otra vez ahí se le van a romper porque puro rodillazo. Tan pronto supo David que en 3 meses Dios había bendecido y prosperado a la familia de Obed-edom, se dispuso a trasladar el arca de pacto a Jerusalén. David quería la bendición de Dios para su familia y también que toda la nación fuera bendecida. Mire lo que le oró David al Señor antes de llevarse el arca a su casa, a su ciudad. Y nosotros a veces no lo hacemos, pero es bueno hacerlo. Mire, la oración está en 2 de Samuel 7:29. Es una oración bien clave. Mire lo que le decía al Señor. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo ha dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. O sea, no se fue en blanco. No dijo, bendicieron, ok, llévenmela, vámonos rápido. No, primero se postró a la presencia de Dios y le oró. A ver si el Señor por allá le decía, no, ¿quién eres tú? Espérate. Todavía no. Él le preguntó al Señor primero y le dijo todo lo que él deseaba que fuera. Solo habrá bendición en la familia de parte de Dios si nuestra prioridad es convertirnos en santuario de la presencia del Señor. No solo nuestra casa, sino nosotros mismos también. Nuestra persona se tiene que convertir en santuario de la presencia de Dios, que donde quiera que vayamos, no nomás cuando salgamos de la iglesia nos quitemos el saco, me voy a quitar el uniforme de cristiano. No, que el uniforme de cristiano vaya para todas partes. Y la presencia de Dios siempre va a ir con nosotros. Toda persona que nos encontremos y que nos quiera decir algo, si llevamos la presencia de Dios, Dios se va a encargar de aplacar a esa persona rapidito. Pero solo eso lo hace la presencia de Dios. El número 3, la presencia de Dios se exalta en la adoración. La Biblia dice que cuando el rey David traía el arca de pacto a Jerusalén, lo hizo en medio de una adoración al Dios Todopoderoso. ¿Se fija? Cuando él recuperó el arca, él no llegó nomás y métale en la casa, no. Se dedicó a adorar al Señor, a buscar la presencia, a anhelar la presencia del Señor. En 2 de Samuel 6:14-15 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Todo esto sucedió bajo un ambiente de alabanza y adoración. Todo el pueblo venía adorando. ¿Y qué hizo David? Se quitó aquella tuna y se quedó en pura zapeta, dice. Y ahí venía David danzando y brincando y todo. Era el rey. Y no le importó danzarle a su Dios.
En Primera de Crónicas 15:28, de esta manera llevaba todo Israel el arca de pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. El pueblo tenía motivos suficientes para celebrar, gozarse y para alegrarse delante de la presencia del Señor, porque después de 20 años el arca del pacto era traída a Jerusalén. La presencia, o sea que antes de esos 20 años no había presencia de Dios en Jerusalén. Y estaba gozoso porque traían el acta del pacto. Donde no hay adoración, nunca habrá presencia de la gloria de Dios. Él se hace presente en la alabanza de su pueblo. Mire, yo le voy a contar algo. Hace muchos años, cuando yo de recién convertido, cuando mi esposa me puso la manita de coche aquí, dijo iglesia o a ver qué, y cuando venía yo me sentaba al último en la iglesia. Me sentaba al último y mis 3 hijos ahí. Sandra pues estaba chiquita, estaba a un lado de su mamá ahí, tenía como unos 8 años. Y estaba Beto, Arturo y Álvaro. Y yo sentado. Y cuando empezaba la alabanza, aquella mujer se levantaba y levantaba las manos. Y yo lo primero que le decía, ay de aquel que se levante a ver el show de su mamá. Y yo les decía, miren, su mamá ya va a empezar el show. Y aquella mujer con las manos levantadas, un mar de llanto. Y yo decía hipócrita. Ahí está, llore y llore, con las manos levantadas. Era la presencia de Dios que estaba cayendo ahí y que le estaba diciendo, no te preocupes, hija, yo ya lo tengo aquí. Ya está aquí. Tú sígueme alabando, sigue buscando mi presencia. Pero yo no, yo estaba así. Me acuerdo que un hermano llegó y me tocó, no me tiente. Así porque estaba yo así, con la gorra volteada, sentado y así, bien estirado ahí en la iglesia. Y mis hijos nomás me miraban asustados. Y este diablo que me han dicho. Ahora que yo paso aquí enfrente, yo le pido perdón. Hasta el día de hoy le digo, perdóname, Señor. Yo no te conocía, ni sabía los milagros que tú podías hacer en mi vida. Pero yo le dije a mi esposa, a mis hijos, ya va a empezar su mamá con el show. Y aquella mujer llore y llore. Pero Dios premia. Y grandemente. Mire lo que pasó mientras el pueblo y el rey se gozaba exaltando a Dios. Había personas que no compartían esa alegría y el triunfo de tener el arca de pacto en su ciudad. Hay gente así. Yo era una de ellas que al que tocaba la alabanza decía, usted qué hombre tan feo. Gordo, prieto, qué mal toca. Hijo. Yo no sé dónde le dijeron que tocaba bien. No le voy a decir nombre porque se van a acordar de quién es. Después le pedí perdón. Mical, hija de Saúl, esposa de David, miraba desde una ventana que David saltaba y danzaba junto con el pueblo, y no solo lo menospreció en su corazón, sino que trató de ridiculizarlo por lo que hacía. La esposa de David. La esposa de David se burlaba de él. En 2 de Samuel 6, 16 al 23, mire. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Mical era la hija que el rey Saúl le había dado a David cuando David derrotó al gigante. Pero yo creo que no lo quería lo suficiente, porque al burlarse de él que venía aquel hombre bailando, ya me imagino cómo danzaba. El 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer holocausto y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Ellos fueron los que inventaron las tortas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. 20. Volvió luego David para bendecir su casa,
Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, mire todavía lo que le dijo. Cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Porque aquel venía danzando sin camiseta, sin zapatos, sin nada, nomás así como un pamper era que ¿sabe qué sería? Algo especial que ellos se ponían. Entonces David respondió a Mical, ahí sí no se quedó callado. Fue delante de Jehová quien me eligió preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Mire la sentencia de Mical en el 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? Cuando criticamos a alguien. Nosotros, dice, tal vez algunos creyentes no participen en la alabanza, sus razones tendrán. A veces nosotros decimos, no, parecen, llegan pero están así como robot. O si no, están como en el espíritu del abanico, nomás están así. Así, mirando a ver cómo se ve fulano, cómo se ve sultano. Qué triste, ¿verdad? Nosotros no permitamos que la amargura o el resentimiento, la tristeza, la soledad u otras razones nos lleven a menospreciar a los que celebran con gozo la presencia de Dios. Nunca perdamos la bendición de exaltar y glorificar la presencia de Dios por medio de la adoración. Donde no hay una genuina adoración, nunca habrá presencia de la gloria de Dios. El Señor sigue buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, 23, 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adoren, adoren. El Señor nos salvó y nos dio una herencia y nos selló con su Espíritu Santo para alabanza de su gloria. Cuando nosotros nos convertimos, lo primero que Él hizo nos selló con su Espíritu Santo. ¿Cómo podemos vivificar al Espíritu Santo? La única manera es adorándolo, buscando su presencia, anhelando su presencia, vivir todo el tiempo para Él. Si ya estamos aquí, ya estamos en la iglesia, ya estamos metidos, hagámoslo 100%, metámonos todos. Todos metámonos a alabarlo y a bendecirlo. Porque el peor error que podemos cometer es que acostumbrarnos a venir a la iglesia nomás, como compromiso. Como pues está bien, pues por matar conciencia. Mire, en la otra iglesia, en la iglesia, ¿cómo le llaman la iglesia? Para no decir el nombre, bueno, ustedes saben de qué hablo. Mucha gente va nomás para calmar la conciencia y para decir, ya fui a la iglesia. Otra, ya me confesé. Van con el hombre aquel y se meten al cuartito y se confiesan. Y vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y ya estás perdonado. Y la gente sale contenta porque dice, ya me perdonó Dios. Mentira del diablo. ¿Qué te perdonó? No te perdonó nada, no seas incrédulo. El hombre no puede perdonar pecados. El único que puede perdonar es Dios. Y la gente te pregunta y te dice, ¿cómo voy a saber que Dios me perdonó? Recíbelo como tu único y Señor y Salvador. Y verás que tu vida va a cambiar. Y cuando tu vida empiece a cambiar, cuando Él te selle con el Espíritu Santo dentro de ti, tu vida va a empezar a cambiar. Y ahí te vas a dar cuenta que Dios te perdonó. Que todos tus pecados. No tienes que ir cada vez que haya una fiesta y que vayas a participar en unos 15 años, en una boda, en lo que sea. Dice, el sacerdote, no puedes hacer esto porque necesito ir primero al confesionario para que me perdones. Porque es un requisito. Yo me acuerdo cuando me casé en la iglesia católica. Me dijeron, ¿estás bautizado? Sí. ¿Estás confirmado? Sí.
¿Ya fuiste al confesionario? Sí, a todo dije mentira. Gracias a Dios. Porque si no era requisito para casarme, yo lo que quería era casarme ya. ¿Cómo estar buscando esa onda yo? Y lo otro hombre igual que yo irle a pedir perdón. O contarle mis cosas. No, hombre, ¿qué es eso? Por eso mire usted, a ningún pastor, a ningún líder, a ningún sacerdote, usted le tiene que ir a contar las cosas. Si usted va con un pastor y le quiere contar lo que le está sucediendo, pero ustedes dos solos, y que de ahí no salga. Si es hombre con hombre, si es mujer con mujer. ¿Para qué? Para que le ayude a orar. Pero no para que le diga yo te perdono. No, hombre, si tú eres más pecador que yo, igual. Si la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El único que no cometió pecado fue Jesucristo. Y Él es el único que nos puede perdonar. Nadie más. Así que el Señor nos salvó y nos dio una herencia y nos selló con su Espíritu Santo. Él busca adoradores comprometidos que le adoren solo a Él. Busca adoradores que en medio de las pruebas de la vida su voz no se silencie. Cuando tenemos problemas es cuando más. Mire, cuando yo me acuerdo lo que mi esposa hizo, levantó las manos. Mi esposa tenía muchos problemas. Yo estoy seguro que tenía problemas. Primeramente tenía problemas con su servidor. ¿Y qué hacía ella? Levantaba las manos. ¿Por qué? Porque ella sabía que la solución la tenía Dios. El único que me podía cambiar era Dios. Yo me acuerdo cuando su familia le decía, no te cases porque el otro. No, ese yo lo cambio, decía ella. Sí, cómo no, le decía yo. Sí, chucha, le decía yo. Tú me vas a cambiar. ¿Cómo no? O verás, le decía yo, o verás. Así como decía mi mamá cuando salía corriendo, algún día vas a venir, o verás. No, que me vas a cambiar, decía yo. Pero en ese momento, ella se le cerraron las puertas. ¿Qué hizo? Alabó al Señor. En la alabanza hay plenitud de gozo. Los problemas se solucionan. Cuando más problemas tengas con tu esposo o con tu esposa, vete a tu cuarto, vete al baño, arrodíllate y llórale al Señor. Y reclámale ahí, dile, yo voy a tu iglesia, yo te oro, yo leo la palabra, yo ayuno, yo me la paso esto, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No veo cambios. Y ahí el Señor manda ángeles, mira, y te consuela. Y cuando te levantas de ahí, te levantas como una guerrera que mide 6 pies y aquel hombre grandotote ya lo miras chiquitito. Y dice, y nomás en tu pensamiento dices tú, Dios te va a cambiar. Lo único que tengo que tener yo es paciencia. Y buscar más, anhelar más tu presencia, para que tú no te vayas de mí y puedas estar conmigo en los momentos difíciles. Busca adoradores que anhelen su presencia y que se deleiten en su presencia. Adoradores que cambien su lamento en baile. Busca adoradores que experimenten la presencia de la gloria de Dios mientras le alaban. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo creo y estoy seguro que todos los cristianos del mundo deberíamos anhelar y desear y tener sed de la presencia de Dios. Todos los que estamos aquí debemos anhelar y tener sed de la presencia de Dios. Mire, usted puede venir a la iglesia, puede leer la Biblia, puede orar, pero si usted no tiene la presencia de Dios, usted viene nomás de paseo. Así de sencillo. Tenemos que buscar la presencia de Dios, anhelar la presencia de Dios, buscar a Dios en todo momento, buscar a Dios en la noche, en el día, en la mañana. No solo, también hay veces que lo buscamos nomás cuando tenemos problemas. Y no es así, también hay que darle gracias por lo que tenemos y por lo que nos ha dado. A veces es irónico decirle, ¿no? Cuando nos viene, necesitamos entender esto, que cuando tenemos un problema, decir, Señor, pues si yo voy a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? No, mejor decirle, gracias Señor, porque detrás de este problema viene mi bendición. Así debe ser el cristiano. Todos los cristianos debemos de ser así.
Si todos pasamos problemas, todos. Cada día que pasa, mira, cada día tiene sus propios problemas, cada día. No hay día que no tenga problemas uno, pero si tenemos la presencia de Dios, va con nosotros, todos los problemas se solucionan. Todos. Mire, la presencia de Dios es insustituible, es imprescindible y es la que marca la diferencia. Es que la presencia de Dios es la que garantiza la victoria del cristiano, es fuente de bendición para la familia y para la nación. Dios espera un cambio en la adoración de su pueblo que le ama y que le glorifica. Mire, Moisés, bien inteligente igual que David. Moisés en Éxodo 33:15 dice, Moisés no quiso correr riesgos y a Dios le dijo, y Moisés respondió, si tu presencia ha de ir conmigo, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así le dijo al Señor, cuando se iba a llevar esos miles de gente, que le dijo, tienes que libertar a mi pueblo. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. La garantía del éxito está en que Dios esté presente en nuestro caminar diario y a donde quiera que vayamos, que la presencia de Dios vaya con nosotros. Mire, la presencia de Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Lo que pasaba es que ellos se la pasaban quejándose. No había día que no se quejaran. Se estaban dando cuenta que la presencia de Dios estaba con ellos. Cuando salieron con Moisés, la presencia de Dios iba en una nube y en una columna de fuego. Y cuando les dio maná, cuando les dio agua de la peña, las codornices, no se daban cuenta, nomás se la pasaban quejándose. A veces nosotros como cristianos también hacemos lo mismo. Tenemos un buen trabajo, no nos falta nada, pero pero yo quisiera tener un carro como el que tiene el vecino. Compré un carro que vale una troca de esas bien perronas, que valen como $60,000. Yo también quiero tener una de esas. Mire la fiesta que hizo él y yo no puedo ni asar una carne. ¿No? ¿Por qué no quieres? Porque salte para afuera y ahí házala. No tienes que tener el montón de gente que tiene el vecino. Yo me acuerdo que antes yo hacía unas fiestonas y había mucha gente en mi casa. Cuando me convertí, se acabaron los amigos. Ahora si se me antoja hacer carne asada, pues la hacemos ahí. Ahí en la casa, pues ¿qué tiene? Nunca anhelar lo que no tengamos. Mejor anhelemos la presencia de Dios. Busquemos a Dios en todo momento. Dios es la solución a nuestros problemas. Yo me la paso orándole al Señor y diciéndole, Señor, danos un lugar grande. A ver si no me dice el Señor, bueno, pues ¿qué, tienes mucha gente o qué? No, Señor, pero es que cuando tú des un lugar grande, la gente no va a venir, pero pues así, mira, en parvadas. Va a haber mucha gente que va a venir, pero necesitamos espacio. Necesitamos la cocina, necesitamos el comedor, necesitamos cuartos para niños. Yo sé, Señor, que tú tienes a la gente ahí en la puerta, pero no tenemos el espacio. Danos un espacio grande. Yo sé que el Señor no los tiene ya. Y sé que el Señor nos los va a dar. Ya falta poquito para que se venza el lis de aquí. Y yo sé que antes de eso el Señor ya tiene algo para nosotros. No andamos buscando un templo para nosotros solos. O qué bueno que sería, ¿verdad? Para nosotros solos. Pero yo le pido al Señor que sea el mismo horario. Digo, pues si tengo un papá tan rico y tan millonario y que es el dueño de todo, pues yo le pido lo mejor. Que nos dé, ¿verdad? Que nos dé de lo mejor que Él tenga. Que ablande los corazones para que nos puedan rentar un lugar más grande, con más espacio, tener más libertad en hacer cosas. Porque el templo cristiano de restauración familiar es para restaurar familias y para ayudar a las familias. No nomás para venir a sentarnos y recibir la palabra. Hay que trabajar. Hay que invitar a la gente necesitada que venga a comer, que venga a desayunar, que se lleve su comida, que se lleve su ropa, que se lleve lo que necesite. Pero necesitamos un espacio más grande, ¿verdad? Yo tengo la esperanza de que Dios nos va a conceder ese deseo, ¿verdad?
Así que con esto termino y le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar para despedirnos. ¿Dónde está Licha? Si ella no se acordaba, yo sí me acordé. Sí. Despidas con una oración. Ella va a orar por mí. Gracias, precioso Dios, por tu eres grande y poderoso. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra. Te damos gracias por tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor. Perdón, Señor. Gracias. Si no hemos sido los adoradores que tú anhelas, que tú deseas, que tú quieres que seamos, ayúdanos, Espíritu Sí, Santo, Señor. a ser esos Sí, Señor. adoradores que Sí, Dios Señor. el Padre Gracias, anhela. Señor. Fortalécenos, capacita, quita todo lo que nos estorba, pon todo lo que hace falta en nosotros, para que podamos conformarnos en esos portadores de tu presencia, a donde Sí, quiera que donde quiera vayamos. vayamos. Señor, que tu presencia, Que tu como presencia, decía Moisés, Señor, vaya con nosotros. vaya con nosotros, Precioso Dios, Señor. que los que nos miran puedan verte a ti a través nuestro. Ayúdanos, Señor Ayúdanos, eterno. Señor. Fortalécenos, Padre. Fortalécenos, Y ayúdanos a Padre, y soltar ayúdanos a todo lo que soltar. no te agrada a ti. Todo aquello que te opaca. Todo aquello que Todo te aquello que todo no te aquello deja que te ver opaca, que no te deja ver claramente. eso. Quítalo de Quítalo de nosotros. nosotros. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Fortalécenos. Ayúdanos a ser esas personas claras, esas personas sencillas, pero que al mismo tiempo portan tu presencia. Sí, Y Señor. traen la Y traen la respuesta a la necesidad de aquel que Necesidad de necesita. aquel que necesita. Oh bendito Dios, ayúdanos a ser esos fieles embajadores tuyos aquí en la tierra, que podamos presentarte a ti de una manera clara, de una manera que Sí, no Señor. engañe, de una manera, precioso Dios, que no tengamos que anunciarlo, sino que tú te veas a través nuestro. Ayúdanos, Señor eterno, a ser esos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, los cuales tú anhelas, los cuales tú deseas, precioso Señor. Oh bendito Rey, quita el cansancio, quita el adormecimiento, quita, Señor bendito Dios santo y poderoso, la pereza espiritual. Sí, Señor, en el Padre, nombre esa de pereza Jesús. que nos adormece cuando Sí, vamos a Señor. buscar tu presencia. Sí, Quítala de Señor. nosotros, Quítala, Padre bendito de gloria. Vivifica nuestro Espíritu. Levanta Levanta, nuestro Espíritu precioso, Dios santo y santo y poderoso. Fortalécenos para que tenga hambre y sed de justicia, Señor. para que nada le canse, para que se levante poderosamente como tú quieres hacerlo. Sí, Señor. Y pueda convertirse Sí, Señor, en el verdaderamente nombre en lo de que tú Jesús. anhelas y deseas, Señor. Sí, Queremos Señor, ser en el nombre de respuesta. Jesús, Señor. No queremos, precioso Sí, Dios, Señor. estar huecos y vacíos, Padre. No queremos tampoco acomodarnos, Señora, y no Sí, poder Señor. no adorar tu presencia como Gracias, lo Señor. hicieron estos siervos por 20 años. Sí, Y Señor. nunca, Gracias, bendito Señor. Dios, recibieron nada de ti porque Sí, no te Señor. buscaron, porque no te honraron, Sí, porque no te Señor. glorificaron, Sí, porque se Señor. acostumbraron a tener ahí, Sí, Señor, Señor, en el bendito nombre Dios, de en aquel Jesús. lugar, pero no te Amén, sí, buscaban Señor, en como el lo nombre que de Jesús. realmente eras, Padre. Sí, Señor, Queremos en el ser nombre de entendidos Jesús. como ver, Padre bendito de gloria. Sí, Señor. Queremos ser entendidos y honrar tu presencia como Amén, tú sí, anhelas Señor. y deseas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Rey, Sí, ayúdanos, Padre. precioso Sí, Señor. Dios santo y poderoso. Llena nuestro corazón de Sí, Señor, amor, en el nombre precioso de Dios. Jesús, Señor. Necesitamos amarte como tú nos amas, Padre, con ese amor que tú quieres que Sí, Señor, tengamos, en el Señor. nombre de Jesús, Necesitamos ese amor Sí, tuyo. Señor. Llena nuestro Jesús, corazón de ese amor, Sí, precioso Señor. Dios santo y poderoso, que rebose nuestro corazón de tu amor, para que Señor, podamos en el nombre de soltar Jesús, todo Señor. lo que no te agrada a ti, precioso Dios, y ponerte a ti en primer lugar y buscar tu presencia, Sí, Señor. precioso Dios, como buscamos el oxígeno, Padre, como cuando estamos en Sí, un lugar Señor. encerrado y sentimos que se nos acaba el oxígeno. Así podamos, Señor, buscarte a ti en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Ayúdanos, Señor, Sí, a ser Señor. portadores de tu presencia para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestro entorno. Sí, Precioso Señor. Dios, que al Jesús. entrar ellos puedan sentir
acompaña, tu presencia Sí, divina, Señor, en el precioso nombre de Dios Jesús. santo y poderoso, esa presencia que viene a traerlos hacia ti, Padre, esa presencia que los atrae con lazos de amor, esa presencia que los libera de las ataduras en las que se encuentren, Padre bendito de gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, precioso Señor, Dios así lo santo y recibimos. poderoso. Ayúdanos a ser esos Sí, Señor. siervos que tú anhelas y deseas. En el nombre de nuestro Señor Señor Jesucristo Jesucristo, te damos muchas muchas gracias. gracias, Padre. Gracias por tu palabra Gracias, maravillosa, Señor. precioso Dios santo y poderoso. Llena, Señor, Llena, cada Señor, fibra cada de fibra nuestro de ser, nuestro ser. Padre, con tu luz gloriosa. Sí, Señor, en el Venga nombre de la Jesús. salud divina, precioso Dios santo y poderoso. Sí, a Señor. cada integrante que esté en este lugar, Padre. Precioso Dios, tú conoces la condición de cada uno. No hay nada, Señor, que Sí, tú no Señor, en el conozcas nombre de de ellos, Jesús. Padre. Tú conoces hasta lo más profundo de Sí, cada Señor, en el nombre de corazón. Y Jesús. también conoces la voluntad del Dios el Padre para Sí, cada Señor, vida, en el para nombre cada de ser, Jesús. a través de la obra de Cristo, Padre. Sí, Señor. Nosotros clamamos a ti para que el que En el entró nombre de enfermo, Jesús, Padre, Señor. salga sano en el Amén, nombre sí, Señor, poderoso en de el nuestro nombre de Señor Jesús. Jesucristo. Para que el precioso Dios que entró cargado salga Sí, Señor. libre, precioso Dios, y te remueve toda falsa carga, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para Sí, que el Señor. Padre que entró oprimido, Padre, salga completamente libre Amén, para sí, Señor, en servirte el como tú nombre de anhelas Jesús. y deseas. Quita toda opresión, Padre bendito de gloria. Ciérrale la nombre de puerta al Jesús. enemigo para que no siga oprimiendo, Sí, Señor. Señor bendito Dios. Libera las mentes, libera los corazones, Sí, Señor, Padre. en el nombre de Jesús. Trae liberación y vida eterna, Sí, Señor. precioso Dios santo y poderoso, Sí, a cada Señor, en vida, el a cada nombre de ser, Dios. Padre. Sí, Quita el Señor, en el nombre de adormecimiento Jesús. espiritual. Vivifícanos en tu verdad, en Sí, el nombre Señor, de en el nuestro nombre de Señor Jesús. Jesucristo te lo pedimos, Padre bendito de gloria. Ayúdanos, precioso Dios, porque anhelamos, queremos ser lo que tú anhelas que seamos en esta tierra. Anhelamos tu presencia, Padre. Queremos que tu presencia nos acompañe en todo Sí, tiempo Señor. y en todo momento. Ayúdanos, precioso Sí, Señor, Dios, a ayúdanos, honrarte como Señor. tú anhelas y deseas que te honremos, Sí, Padre. Señor, en el nombre de precioso Jesús. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Rogamos, Señor, Sí, que tú Señor. sigas obrando en nuestras vidas. Sí, que tú Señor. sigas, Señor bendito Dios, En el nombre de ministrándonos con Jesús. esta palabra gloriosa. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Padre. Gracias, Gracias, Señor. porque tú eres grande y poderoso. Sí, Señor. Gracias porque tú nos En el nombre de trajiste con Jesús. bien y ahora tú nos regresas Sí, con bien Señor. a nuestro hogar, Padre. Sí, Muchas Señor. gracias, Espíritu En el de nombre Dios, de porque Jesús, tú nos Señor. guardas, Gracias, nos Señor. sustentas y nos guías en el precioso Sí, Señor. Gracias, Gracias, Señor. porque tú lo has hecho Gracias, todo Señor. posible, Sí, Señor Señor. Jesús, y en ti todas las cosas nuevas. Sí, Señor. Nos cubrimos con tu sangre bendita, Amén, sí, precioso Señor. Jesús, y declaramos, precioso Dios, que tu obra gloriosa sigue perfeccionándose en cada uno de nosotros. Gracias, Señor eterno, y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, cancelamos y desbaratamos todo lo que el enemigo quiera traer en contra de que se establezca tu buena, santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. Venimos, Padre, revistiéndonos con toda la armadura y venimos cerrando cualquier grieta que nuestra Amén, sí, armadura Señor. pudiera tener, Sí, Señor, en el por nombre la de cual el Jesús. enemigo quisiera venir a robarnos tu presencia, Sí, Padre. Señor, en el nombre de Declaramos, Jesús. precioso Dios santo y poderoso, que tú nos has hecho instrumentos útiles en las manos de tu Amén, Espíritu. sí, Señor. Tú nos guardas y nos sustentas de noche y de día. Gracias, Padre bendito de gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Muchas Ponemos gracias. en tus manos, Padre, aquella Señor. petición que está Sí, dentro Señor. de nuestro corazón. Sí, Y Señor. confiamos plenamente en que tú nos das la respuesta. Oh, precioso Dios santo y poderoso, alineada a tu voluntad, que es buena, santa y perfecta. Gracias, Padre bendito de gloria. Gloria. Gracias, Señor Gracias, Jesús. Señor. Gracias, Espíritu Gracias, Santo, en Señor. el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. No lo pensaba hacer, pero de repente sentí que me cerró la No sé garganta. por qué, porque está el aire bien frío aquí. Nomás me preparé. Gracias. Ya sé. Bueno. Sí, ahorita se me quita.